El cine y la televisión son herramientas configuradoras de la memoria colectiva. Son medios donde los miembros del grupo social encuentran elementos de refuerzo, de ejercicio común compartido para trasladar y activar la memoria colectiva. Y luego hay otros, más modernos, para los que buscamos anclajes de seguridad. Y es que la historia no se define únicamente a través de los acontecimientos políticos o económicos. La memoria, proyectada en el código colectivo que sirve para elaborar el conjunto de mitos sociales vigente, también es parte esencial del entramado que constituye el devenir histórico. La memoria, por tanto, se puede concebir como el resultado de una construcción y reconstrucción sucesiva por parte de los sujetos. Esta nueva memoria ocupa un lugar muy relevante en las sociedades occidentales actuales. En este sentido, es importante la función que ejercen los medios masivos de comunicación, que ya no solo median en el traslado del conocimiento de la realidad presente, sino que tienen un peso esencial en la reconfiguración del pasado. Hablamos de cine. Más cine, por favor. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Hoy recuperamos una peli. Vuelve el cine a Gente con clase para adentrarnos en la historia negra de la transición y los asesinatos de los abogados de Atocha, crimen del que en 2027 se cumple el 50 aniversario. Y lo hacemos con 7 días de mayo, la peli dirigida por Rosana Pastor, producida por Desiderius Producciones, impulsada por Comisiones Obreras. La cinta cuenta como David Riondino, un veterano director de cine italiano, viene a Madrid a preparar una película sobre la matanza de los abogados de Atocha dentro de un proyecto que forma parte de una serie documental sobre los movimientos ultraderechistas europeos desde los años 70 del siglo pasado hasta el presente. Para elaborar el guión cuenta con la ayuda de Alejandra, una joven documentalista que le ha preparado diversas entrevistas con personas cuyos puntos de vista sobre el suceso son de gran interés. Está Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, está José María Moedano, compañero de los abogados laboralistas asesinados, que en el juicio formó parte de la acusación particular. Está también Bruno Estrada, compañero militante de Comisiones, que escribió un libro sobre la trama oculta de aquel atentado, y Alejandro Ruiz Huerta, uno de los abogados que sobrevivió al atentado y el único que todavía permanece con vida. No quiero hacer ni una micra de spoiler, pero así, finalmente, en tono de docudrama thriller, con 7 días de mayo, nos asomamos a un periodo convulso de nuestra historia en el que el pueblo luchó por la llegada de las libertades contra una ultraderecha fanatizada que se resistía a abandonar el poder, que no se diferencia tanto, desde luego, de la que hoy, desgraciadamente, parece renacer. Hoy nos acompañan Rosana Pastor, actriz de cine, teatro y televisión, directora, premio Goya a la mejor actriz revelación en 1996, por Tierra y Libertad, si no me equivoco, de Ken Loach. Y también está con nosotros Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, y desde el 31 de enero, cuando se estrena la película, también actor. No es broma. Hola, ¿cómo estás? Hola a todas los que nos escucháis. Y hola Rosana y hola Unai. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú? Bueno, pues no estoy mal. Rosana, ¿qué propuesta llega a tus manos? ¿Y cómo lo hace? ¿De qué forma llega a ti esta historia? Y supongo que te preguntas, bueno, una cosa que está impulsando Comisiones Obreras, un guión que está apoyando Comisiones Obreras. ¿Cómo te pones en situación a imaginar ya, pues eso, a trabajar casi en lo que se te viene encima? Bueno, la película llega a través de César Martínez, que es un director y productor con el que yo he trabajado pues como actriz, dirigida por él, y también he trabajado en producciones que él ha asumido, yo siempre como actriz. Y me hizo partícipe de esta historia. La historia ha dado muchos vuelcos, lleva mucho tiempo. Para conseguir rodarla ha costado mucho, no ha sido sencillo, pero era una historia que tenía que ver con la memoria histórica, era una historia que inmediatamente entroncaba con los intereses que yo tengo como directora de cine, y me apeteció contarla. Es cierto que en el camino ha habido algunos giros de guión, pero yo creo que han sido para bien y han sido para darle una actualidad que en este momento yo creo que llega
como agua de mayo. Yo creo que es muy necesario hablar de lo que habla la película, hablar de la memoria en el contexto de eso. Hay que recordar cómo fue la transición, hay que recordar las personas que cayeron para conseguir esa transición, y entre ellos los abogados laboralistas, y hay que recordar también y contextualizar, que es lo que hace también la película. No solo pone el foco en el hecho de el asesinato de los abogados laboralistas, sino que intentamos hacer una mirada a presente y un poco a futuro, contextualizando qué está pasando ahora mismo con la extrema derecha, cuando se pensaba que ya había quedado un poco, digamos, aparcada en algún lugar de la historia. En ese sentido, supongo, una historia cruel, como no puede ser de otra manera, una historia de heroicidad y esperanzadora también, porque de eso necesitamos. Sí. De eso necesitamos mucho. Muchísimo. Y yo ahí quiero recordar a una persona que aprecio mucho, que es Ken Loach. Y Ken Loach dice que la extrema derecha gana espacio cuando se instala la desesperanza. Y yo creo que esa es una mirada que la gente que estamos implicados en la sociedad tenemos que tener con ojos muy abiertos. En la película lo que yo he intentado es pasar el testigo a una joven, que los protagonistas de la historia en aquel momento, como tú has dicho, Alejandro Ruiz Huerta, José María Moedano, Paca Sauquillo, Manuela Carmena, y David Riondino, que viene a documentar eso y hace entrevistas a gente de la actualidad, como Unai, a algunos analistas políticos, al periodista Miquel Ramos. Ellos, lo que yo he intentado hacer es que siembran en nuestra protagonista, que es una joven, el deseo de saber y el deseo también de honrar la memoria de esas personas que se dejaron la vida por la democracia. No sé, creo que eres consciente, pero con una peli sobre esto, esa historia se ha retratado 1000 veces, se ha contado 1000 veces, está en el cine, está en la ficción, en la no ficción, adquieres un compromiso mayúsculo con la historia. Eso me asusta un poco. No, es así, o sea, a lo hecho pecho. Sí, pecho le he echado desde el primer día. Sí, yo estos días comentando con gente de mi entorno así muy cercano, les decía, me voy a Madrid, que vamos a hacer una primera proyección de la peli que he dirigido, y les decía, no me llega la camisa al cuerpo, ¿no? Y es un poco verdad, ¿no? Sí sé que me meto, pero bueno, yo para eso soy hecha pa'lante y no me duelen prendas. Creo que precisamente toda esa gente que ha luchado, no solo los que lucharon en el momento de la transición, sino los que lo hicieron antes, defendiendo el gobierno legítimo, los que han seguido luchando a través del tiempo, los que luchan ahora y las que luchan ahora, yo creo que toda esa gente merece el respeto y el homenaje. Yo creo que no recogió el premio en el 96. No lo recogí. No. Para una vez que me dan un Goya. Yo estaba diciendo... No lo recogí. ¿Y eso qué fue? ¿Eso fue el punto de chulería o como...? Uy, sí, una chulería hasta allá. No, verás, me nominaron y a los poquitos días de nominarme, yo, afortunadamente, salía del país rumbo a Nueva York porque empezaba allí a rodar una película. Llegamos al aeropuerto absolutamente nevado y esa semana hubo unas nevadas impresionantes. Se bloqueó la ciudad, metros de nieve. Y claro, la productora dijo que yo no volvía a España ni de casualidad. Y no pude recogerlo. Me han nominado otras 2 veces, pero no me lo han dado. Esa sí que estaba allí en la sala, pero esa vez no me lo dieron. Y cuando tenías que estar, no estabas. Mira, me deben una. Tengo Está que claro. volver. Me han de nominar Desde otra aquí vez. rompemos una lanza por... ojalá sea... se me antoja un Oscar por dirigir. Un Oscar, no, un Goya. Un Goya, perdón. Oscar, pero el Oscar también lo deseamos. También lo queremos, sí. A eso sí irías. A ver, no vine no porque no quisiera, te lo he explicado. No vine porque no hubo manera. Claro, ya lo has explicado. Una isla de actor es una faceta nueva que no sé... ¿Eso sí es un punto de chulería o qué? Bueno, teniendo en cuenta el personaje que interpreto, que básicamente soy yo mismo,
en una alocución hablando de algunas cuestiones sobre el contexto de la transición cuando se producen los asesinatos de los abogados de Atocha, y también sobre alguna consideración sobre la actual extrema derecha y cómo se mueve hoy en día el mundo. Pues hombre, no era un papel particularmente difícil porque era hacer de uno mismo. Yo quería hacer de... Pero eso puede quedar impostado, eso puede quedar natural o impostado. A toma única, ¿eh? A toma única, eso hay que decirlo, ¿eh? Está bien que lo diga la directora, porque en efecto fue a toma única. Y bueno, pues una experiencia que yo creo que sobre todo va a ser chula verla hoy en la proyección, ¿no? Porque yo he visto más o menos la película, pero todavía en una formato estaba sin editar continuamente en el todo, y seguramente que hoy va a ser mucho más espectacular. Pero bueno, eso es lo de menos. Sí quiero poner en valor el compromiso y el trabajo, en primer lugar, de la producción y, en segundo lugar, de la dirección de la película, ¿eh? Porque aunque es verdad que la idea parte de algunas conversaciones sobre la necesidad de impulsar proyectos de ficción que den contexto a muchos de los acontecimientos históricos que ha tenido nuestro país, y que el sindicato en un primer momento impulsa la elaboración de un guión que, como bien ha dicho Rosana, luego sufre un montón de modificaciones, pero realmente todo el trabajo de montaje, de financiación del proyecto corresponde a la productora, y el trabajo evidentemente profesional corresponde a todo el equipo y particularmente a la directora. Por tanto, son ellos los verdaderos meritorios de este proyecto, ¿no? Claro. ¿Te has sentido cómoda en el papel de directora con esta producción, con la productora, con cómo se han hecho las cosas? Cuando uno se sienta delante de todo el equipo y tiene esa cosilla en el estómago... La verdad es que uno sentado delante del equipo nunca hemos estado a toda prisa, porque ha sido un proyecto que la gestación fue larga para conseguir cuajar y que se pusiera ya la cámara en marcha. Fue largo. Hubo algunos momentos en los que con el productor responsable de la película, César Martínez, nos planteamos ¿qué hacemos? ¿Seguimos o no? Porque costó levantar apoyos. Verdaderamente yo hoy agradecía en Televisión Española, en una entrevista que me hacían, que Televisión esté apoyando el cine español y que esté apoyando el documental y que apoye la memoria. Yo creo que hay que agradecerlo, porque sin ello no hubiese sido posible. ¿Y eso qué significa? Significa que hemos rodado con tiempos comprimidos, con mucho esfuerzo, con la energía muy concentrada para hacerlo en el tiempo, más comprimido posible. Y este espacio que tú imaginas idílico de la directora sentada delante del equipo explicando, bueno, ahora vamos a hacer luces, esto. cámara, acción. No, ya era el primer día, nos pusimos a rodar. Y bueno, esa premura imprime unos ritmos que a veces te impiden ser consciente de algunas cosillas, aunque yo más o menos la tenía bastante en la cabeza. Y luego el cine es un trabajo de equipo. Y luego hay un trabajo que a mí me gusta mucho en las películas que hasta ahora he hecho como directora. Me gusta mucho el trabajo de montaje. En montajes donde tú, con lo que has ido elaborando con todo el equipo en los momentos del rodaje, es cuando todo empieza a adquirir forma. Ahí está la magia, ¿no? Ahí es cuando... Y contornos delimitados, ¿no? Es donde tú puedes ir moldeando. Claro. A veces no tanto, porque también tienes algunas líneas que te marcan. Hay que ir por aquí necesariamente, porque si no, no pega con lo otro. Pero es un trabajo apasionante, claro. Y estoy contenta, estoy muy contenta. Oye, Unai, has dicho alguna vez, lo hemos comentado antes de entrar, que los estadounidenses han sacado petróleo de su escasa y breve historia, y que incluso han contado la peor cara de la misma como si fuera una cruzada épica, ¿no? Como la conquista del oeste, por ejemplo, y la masacre indígena. Eso lo han contado con una gracia y con mucho aparato, muchos efectos, mucho dinero, mucha pasta. Y dices que eso, precisamente eso, esa recuperación de la historia en el mejor tono posible, no lo ha sabido hacer muy bien España. Yo creo que la configuración de las ideas fuerza en las sociedades, como se decía en la introducción, y si se me apura hasta de los sentidos comunes, a veces... Y ya no hablo solo de España, casi me estoy refiriendo más a la izquierda o las personas que establecen su pensamiento sobre cómo organizar las sociedades de términos muy racionales. Pensamos que esos sentidos comunes muchas veces se configuran
por la vía pues de la racionalidad, del razonamiento lógico, del conocimiento intelectual. Y, por ejemplo, Estados Unidos es un ejemplo de que la potentísima producción audiovisual que ha sido capaz de generar en las últimas décadas, por ejemplo, le han servido para ser el gran elemento de colonizador cultural del mundo, ¿no? La visión que tenemos no ya de la invasión o el exterminio de los indígenas o de los indios que podía haber en el terreno norteamericano, sino, por ejemplo, de la lectura sobre la Segunda Guerra Mundial. Así, a mí siempre me ha parecido muy, muy llamativo. Bueno, había una encuesta que decía que en Francia la percepción en los años 50 de cuáles habían sido los países determinantes en la derrota del eje nazifascista en la Segunda Guerra Mundial situaban a la Unión Soviética, a Inglaterra y a Estados Unidos, ¿no? Y según iban pasando las décadas hasta prácticamente llegar al siglo XXI, esa misma encuesta evidentemente hace que desaparezca del imaginario colectivo la Unión Soviética y casi todos los encuestados dicen que la Segunda Guerra Mundial la ganó Estados Unidos, ¿no? Esta percepción, evidentemente, no es porque haya habido una relectura de la historia o porque haya una ilustración histórica nueva, no. Tiene que ver con una producción audiovisual enorme, no estrictamente documental, sino muchas veces basada en la ficción, basada en contar historias en un contexto aparentemente inocuo, aparentemente secundario, pero que en el fondo configura una forma de ver el mundo, y donde los norteamericanos pues han sido unos artistas para transferir su forma de entender lo bueno, lo malo, las formas deseables de vida, las formas indeseables de vida, ¿no? Rosana, si es que se justaponen los planos de narrativa en la película, porque es la ficción, la llegada de la historia documentalista, pero me están haciendo, no sé qué está pasando ahí, hay un lío enorme. A ver qué pasa. Estaba hablando de justaposición de planos narrativos, ¿verdad?, con Rosana, de la peli, y hemos sufrido y vamos a disfrutar una juxtaposición de planos narrativos porque no sé cómo ha sido, creo que hablaste con Unai, te comentó algo y has decidido por tu cuenta y riesgo, cosa que celebramos enormemente, presentarte aquí para hablar de tu memoria, de las cosas que importan en este momento, muy importante recuperar esa memoria, y de la peli. Así es que tenemos que saludar, que dar la bienvenida a Paca Sauquillo, abogada, activista, exdiputada de la Asamblea de Madrid, senadora y eurodiputada, y además sigue siendo presidenta de la ONG Movimiento por la Paz. Bueno, ahora soy presidenta honorífica porque esa organización que yo la constituí con otros compañeros en el año 84, no me quería yo morir siendo presidenta. No querías. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues, ¿y cómo se te ha ocurrido presentarse así, ahí sin anunciarte, sin llamarnos, sin decirnos nada? Bueno, porque... Tenías que tomar un café, sí. Tenía que tomar aquí un café. No, me lo había dicho un compañero que os reuníais, Bruno y Unai, y entonces pues dije, bueno, pues me interesa primero conocer a la directora y ver un poco a Rosana antes de esta tarde en la película, pues ver un poco cómo es. Ni te imaginas el enorme placer que es recibirte, el honor que es hablar contigo y que nos cuentes un montón de cosas alrededor, las que tú quieras, de la peli y tu experiencia, porque estamos hablando de memorias colectivas que se construyen con las vivencias individuales de miles, de decenas de miles, casi de millones de españoles y españolas que vivieron ese tiempo. Paca, en la peli se cuentan al menos dos historias. El episodio histórico, ya aprovecho y te lo pregunto, que es, yo creo, un verdadero documental por las voces a las que están incluidas, y también una crónica actual, yo creo, mucho más actual, de los movimientos fascistas e intolerantes que en la actualidad ganan espacio, donde tu experiencia, Paca, con tu trabajo en la Fundación de tantos años de militancia, se me antoja crucial. ¿Qué opinión tienes tú de todo esto? Bueno, yo creo que estamos viviendo unos momentos muy complicados, no solamente en España, sino mundialmente y en Europa, pero en España también. De hecho, yo participo muy activamente en una cosa que se llama el Pacto de la Convivencia, que hay una Fiscalía Especial contra el odio, y en ese sentido pues estamos viendo que hay grupos que no aceptan a la persona humana como tal persona humana, no aceptan al que consideran ellos que es diferentes, por supuesto a los que son de otro consideran gay o una lesbiana, etcétera, y por supuesto no aceptan a los que pensamos de otra forma. Y el tema de la memoria, que antes lo has preguntado, yo creo que es uno de los cosas que la toman con más
porque piensan que eso es revanchismo, que la memoria no existe, o sea, que es la historia que ellos quieren contar de cómo ha sido España durante casi 50 años, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un momento peligroso en donde se da más importancia al tema económico y con todo lo que ello lleva de bulos, etcétera, que a lo que es el ser humano. Algunos están revisándose totalmente los derechos humanos, bueno, no lo creen, no creen que los derechos humanos, que fue un hito importante, histórico en el mundo, con la creación de un organismo multilateral como eran Naciones Unidas, bueno, pues ellos lo desprecian y no están de acuerdo. Entonces se produce una situación de polarización y de nosotros en contra de todos los que no piensen igual que ellos. Y eso en España se está viviendo. Yo efectivamente lo vivió mal porque pensé a partir de la Constitución y sobre todo a partir de 1980, pues que lo que íbamos es ir avanzando, ¿no? En ideas de mejora para la ciudadanía, y sin embargo desgraciadamente pues están apareciendo y han aparecido y están actuando grupos ultraderechistas que están en contra de todo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo creo que el mundo es diferente. O sea, yo en ese sentido creo que los jóvenes actuales, que son los que tienen que enfrentarse a una nueva situación, a un nuevo mundo, con hechos nuevos que han aparecido, que antes no estaban, y con una situación que yo les admiro, porque creo que es más difícil ahora tener claras las ideas. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucho bulo, porque no, la verdad y la mentira a veces no se sabe cuál es la verdad, o intentan que no se sepa cuál es la verdad. Las redes han sido muy positivas, pero son muy negativas, porque hay gente que introduce en las redes pues bulos y la gente se las cree o quiere creérselos. Yo ya no sé si se los creen, porque claro, cuando les niegan que existe una pandemia, o cuando niegan que el cambio climático, o cuando niegan que un hecho concreto pues que es falso, sin embargo hay gente que parece que se lo quieren creer, porque es que lo he oído en las redes, es que usted nada más que ve la televisión, me dijo el otro día una señora, incluso algo que quiero contarlo porque me parece sintomático. Yo suelo llevar la insignia de la Agenda 2030, ¿no? Uf, la insignia maldita. Exactamente. Eso está marcado como la red, o sea, eso va directo al matadero. Exactamente. Hubo una señora que empezó a darme vueltas y yo no sabía por qué me daba vueltas, y empezó a decir, esta es la agenda satánica. Bueno, aquello yo me quedé así. Se montó conmigo en el autobús para provocarme, y como no me provocaba, hombre, claro, porque quería, como no, yo me hacía como que no existía esa señora, pues salió gritando, esa agenda satánica, esta señora está en contra de todo esto, es satánico. Y bueno, y hubo algunos que la siguieron, cosa que a mí no me había pasado nunca. Entonces, esa señora y la gente que la siguió sabía lo que era la Agenda 2030, los objetivos del milenio. Yo creo que no lo sabían. Sabía únicamente que aquello era progresista, que aquello era en defensa de una serie de la lucha contra la pobreza, de la lucha contra el cambio climático, me imagino que. Y esta señora oyó lo de satánica, y claro, la palabra satánica es muy fuerte. Ya, hombre, está claro. Estábamos hablando de las abogadas antes. Hace un momento hemos mencionado esa serie que nos ha flipado a todos y todas. Yo creo que es unánime. ¿Cómo crees tú que retratan tu vivencia? ¿Y cómo te retratan a ti? Tu vivencia, lo que tú recuerdas de estos momentos de los que va a tratar esta película también, los 7 días de mayo, y también esa película, porque tú ahí tu experiencia es troncal. Sí, mira, yo creo que el documental de las abogadas, que lo dirigió Patricia Ferreira, una directora que yo conocía y una buena directora que desgraciadamente falleció hace un año. Bueno, yo creo que la serie está muy bien hecha. No te extiendas mucho porque aquí hemos venido a hablar de la película que nos ocupa, que es la que estrenamos el día 31. Brevemente, la serie está muy bien hecha, es difícil hacer una serie, y los hechos, los 6 capítulos, son ciertos. Los matices ya no, porque como no han contado... Ahí cuentan cositas tuyas también. Claro, cuentan con que yo fumaba, yo nunca he fumado. Cuentan con que yo bailaba mucho y salíamos del despacho, íbamos a Boccaccio, que era el centro que está ahí, y yo no era bailona, lo siento, pero en fin, me alegro que la chica baile ahí, pero yo no era bailona. O sea, hay detalles que no son exactamente ciertos, pero sí los hechos. Recoge cómo empieza con el capítulo del asesinato de Enrique Ruano, que le asesinaron 2 veces, una física y otra moralmente, con lo cual el pobrecillo tuvo los 2 asesinatos. O sea, su figura, querían decir que era una persona desequilibrada con el segundo asesinato, cuando apareció en el periódico
unas notas que él tenía en su casa, que cuando entró la Brigada Político y Social y le recogieron todo lo que estaba en su habitación. Bueno, yo creo que empieza con ese hecho y acaba con el hecho trágico de los asesinados abogados de Atocha, en donde fue asesinado mi hermano y ella mi cuñado. En ese sentido, Paca, tú eres una víctima del terrorismo fascista. Y qué importante es recuperar el testimonio de personas como Paca Sauquillo. Es muy importante que esté su testimonio en la película por muchas razones, por todos los argumentos que ella ha dado, porque fue testigo en primera persona, porque además vivió el lamentable asesinato de su hermano, y porque yo creo que es una de las mujeres que son referentes para las que hemos venido después de ese momento. Referente porque ella se calzó el título de abogada y se echó a la calle, a los barrios, que es en donde ella particularmente trabajó y ha estado trabajando toda la vida. Y yo creo que ese testimonio es muy importante también, ¿no? En clave de mujer. Además de en clave de luchadora social desde siempre, en la clave de protagonista de aquellos años y víctima, que lo fue también por el asesinato de su hermano. Yo quiero hacer la lectura también en clave de lo que supone tener estos referentes en mujer, Paca, Manuela Carmena, para las mujeres que hemos venido después. Y aprovecho para contextualizar también una cosilla que no lo he dicho. Yo he hablado de los personajes, las personas que entrevistamos dentro del contexto histórico, Paca entre ellas, y me había olvidado, me lo ha recordado muy bien Unai. Hay también una mirada al mundo laboral. Tenemos en la película retratadas 2 personas como mínimo, que son una camarera de hotel y una enfermera, que la camarera de hotel la encuentra el protagonista, ¿no?, Riondino, que viene a investigar los asesinatos de los abogados, y la enfermera es la compañera de piso de la documentalista. Y ellas dos dan un poco como la mirada a cómo está funcionando el espacio laboral, una parte del espacio laboral. Vemos también a muchos repartidores de Globo. No contamos la historia, pero los vemos pasar por las calles. Y yo creo que eso es muy importante porque contextualiza mucho dónde estamos, qué es lo que pasa. Hay que decir que estas 2 mujeres son realmente una enfermera y una camarera de hotel. Sabían perfectamente de lo que hablaban. Se nota en la película cuando las ves, están en una clave pues que es claramente están hablando de su vida, de aspectos que conocen, y están hablando, y una de ellas puntualiza que cuando las ven acercarse a los sindicatos, al estar en precario, pues intentan, si pueden, deshacerse de ellas antes que de otras personas que no se acercan a los sindicatos para que defiendan sus derechos. Claro, es la parte de la historia que pretenden no ser vista, o que pretenden que no sea vista. ¿Cómo esperáis que se reciba la peli, Unai? Supongo que bien. Desde luego hoy yo lo que me ha llegado es que prácticamente están confirmadas más de 500 personas, con lo cual evidentemente la expectación es alta. A veces todo lo que tiene que ver con la memoria, con la historia, se pretende situar como al margen de las dinámicas sociales del presente, ¿no? Es como decir, ya están estos pesados de la historia, de la memoria democrática, de la transición, de la democracia y de todo esto, ¿no? Y yo creo que la reflexión es más bien la contraria. Es muy difícil entender la realidad actual de un país desligándolo de su historia. Y cuando Paca hablaba de los años 60 o de los años 70, es muy relevante que se cuenten esas cosas. Es muy relevante que se cuenten esas cosas para entender, por ejemplo, cómo fue el proceso de recuperación de las libertades democráticas en España. El otro día oía a una diputada en el Congreso, no puedo decir quién es, Cayetana Álvarez de Toledo, que decía que en España lo único que se puede y se debe celebrar realmente es la Constitución del 78, porque la Constitución y la democracia no fue una victoria heroica de la izquierda, sino que no fue un acuerdo político para llegar de la dictadura a la democracia, ¿no?
Y esto, que puede parecer un mensaje aparentemente inocuo, con el que se puede estar absolutamente de acuerdo o no, pero puede parecer inocuo, lleva asociada una idea de fondo muy relevante, ¿no? Y es si la democracia es una concesión graciosa, por decirlo de alguna manera, de una élite bien intencionada en un determinado momento, o si la democracia es producto de un montón de factores, también de determinados responsables políticos, sí, pero un montón de factores donde la movilización social fue determinante para entender el país que luego se pudo construir a partir del 78, con sus deficiencias, pero un país, oye, equiparable en términos democráticos a otro. Es que no es lo mismo llegar a un sistema democrático que te conceden, que te permiten, a un sistema democrático que se conquista y que es producto de la interacción de muchos actores y entre otros de la interacción de una parte del pueblo español, el más concienciado, con la necesidad de esas libertades democráticas, ¿no? ¿Volveríamos a hacer todo igual? Estamos acabando ya, pero sí te quería... Llevo mucho tiempo esperando hacerte esa pregunta. Si volveríamos a repetir la historia. Si volverías a hacer todo igual. Mira, yo en el plano personal, pero también en el colectivo. Bueno, pues en el plano personal yo he sufrido muchísimo, no solamente con la muerte de mi hermano, sino también la herida que quedó mi cuñada Lola González Ruiz. Bueno, y luego he tenido acontecimientos personales de pérdida de personas muy queridas, mi marido, un hijo. Pero dicho eso, volvería a hacer lo mismo, porque creo que es tan importante conseguir la libertad, tan importante que vivir en democracia, con todas las imperfecciones que tenga la democracia. Pero claro, yo he vivido en una época en que la mujer no contábamos, estábamos sometidas al padre o al marido o a Dios, porque no éramos mayores de edad hasta los 25 años, ¿eh? Los hombres eran mayores de edad a los 18. Bueno, no podía, ejerciendo de abogada, no podía defenderme a mí misma. O sea, la mujer hemos avanzado muchísimo, gracias efectivamente a la lucha de muchas mujeres. Es verdad que la sociedad sigue teniendo muchísimos problemas a veces de machismo, como decimos, pero sin embargo es otra sociedad, es una sociedad en que estamos intentando igualitariamente trabajar hombres y mujeres. Pues esa es una historia mayúscula que merece ser contada. Y de eso se ocupa, entre otras cosas, 7 días de mayo. Que además es el título quiere ser un humilde homenaje a Juan Antonio Bardem, que nos contó los hechos. Sí. Muy, muy, muy pegado al momento histórico en el que sucedieron, cuando hizo su película 7 días de enero, que aparecen también unos pequeños fragmentos en nuestra película. Y es un homenaje a él, a las personas que dejaron su vida en el camino a la democracia y, por supuesto, a los abogados y a la abogada laboralista que sufrieron el atentado y algunos dejaron sus vidas en Atocha. Por todo esto, y por lo que a buen seguro estás pensando y sintiendo, tienes que ir a ver la peli. ¿Se estrena el día 31, hemos dicho? El día 31 en Madrid. Estamos esperando a que nos confirmen en otras ciudades, pero será alrededor de ese día, pero a partir del 31 en Madrid. Y si me lo permites, estas películas no solo cuesta mucho hacerlas, como decía Unai, cuesta mucho que se mantengan en los cines, también porque, como él decía, nuestros gustos están colonizados. Y quiero dar las gracias también a Comisiones Obreras, porque gracias a su impulso hemos podido llevar adelante muchos momentos de la película. Así que os invito a todas y a todos a que os presentéis en Madrid el día 31 en el cine, que la estrenen, que todavía no lo tenemos claro, pero está a la letra porque queremos que dure. Una historia que merece la pena. Muchas gracias a los tres. A Paca, por supuesto, por haberse acercado así con esa energía, ¿vale? Y honrarnos con su visita. También a Rosana, por supuesto, por presentarnos su peli, por hablarnos de la peli, y a Unai, por hablarnos de su papel estelar en la película. El cual está satisfecho. Sí, yo quería hacer de sobrino de Richard Gere en España, pero me dijo Rosana, tú haces Unai Sordo. ¿Eras tú o Brad Pitt? Y finalmente fuiste tú. Finalmente fui yo. En la próxima. La próxima. Muchas gracias a los tres. Gracias. Mucha suerte, cuídate.